porque en un momento era como que me las sabía todas y yo pensaba, no, pero estoy re avanzado, y después al otro día era como, no puedo con esto, y al otro día... Bueno, mi nombre es Tomás, soy programador ya hace aproximadamente 4 o 5 años. En realidad trabajando en empresa tengo 2 años, porque antes era como medio autónomo, pero no le dedicaba al 100%. Sin embargo, después entré en una empresa y ahí fue como que yo le doy un punto de inicio a mi carrera. Básicamente, cuando entro a la empresa, entro como prueba. Yo no tenía otra experiencia anterior a eso, así que no sabía con qué me iba a encontrar. Para mí era como todo muy nuevo. Y bueno, básicamente llegó el día, el primer día voy a la empresa presencialmente y mi primera tarea que tuve fue cambiar nombres a variables, me acuerdo. Que de por sí en ese momento era como la tarea de junior, digamos, o de entry level, digamos. Era como conocer el sistema tal cual como era, lo podías conocer básicamente porque para cambiar variables, para renombrar variables del sistema, tenías que ir como viendo muchísimas ventanas. Y digo ventanas porque el sistema este estaba en .NET, en Visual Basic, que en cierto punto era lo que estaba dando un poco en la facultad, entonces era como nuevo dentro de mi stack, porque yo muchos años antes ya venía programando con el stack de JavaScript, pero en ese momento fue como, bueno, .NET desconocido, lo estoy dando en la facu, más o menos me llevaba. Y bueno, el primer día llego, me dicen, bueno, mirá, este es un sistema que tiene muchos años, que tenía como 20 años de que lo habían desarrollado y nunca habían seguido como un estándar, digamos, interno de variables. Ni hablar que tampoco había mucha documentación que digamos, la documentación era el personal, digamos, o sea, la verdadera documentación humana. Entonces, si bien yo entendía ya en ese momento de que, a ver, cambiar nombre de variables no era algo tan crítico a nivel de que podía romper todo, pero a su vez sí, porque era lógico que esas variables iban a tener un montón de referencias por todos lados que podía llegar a romper. Entonces cuando me dieron esa tarea fue como, tipo, acá tenés el código, hace esto. Y yo lo primero que pensé, viniendo de un mundo de JavaScript, es, loco, yo toco algo acá y se va todo al carajo. En .NET hay frameworks de UI que vos no necesitas por ahí tocar tanto código para cambiar variables, sino que vos tenés un panel, como el que le voy a dejar acá, y en ese panel vos podés ir cambiando manualmente, tipo seleccionás por ejemplo un botón de la UI y ahí cambiás el nombre del botón y se te cambia automáticamente de todos los códigos, porque generalmente se trabaja en capas, entonces tenés una capa de datos, una capa de funciones, la capa de la interfaz visual y todo eso tiene código por detrás, y bueno, entonces es como que vos cambiás ahí súper simple y ya está, y se cambia en todos lados. Entonces por ese lado no hubo mucho problema de referencial, digamos, de romper cosas, pero el verdadero problema es que ustedes imagínense que en un sistema de 20 años la cantidad de variables que puede haber es inimaginable. Estimo que podría haber, no sé, fácil 800 pantallas, ¿sí? 800 pantallas visuales dentro del sistema, de las cuales cada pantalla seguramente tenía mínimo o promedio 10 componentes, digamos. Lo cual, si hacía una cuenta media fácil, 10 componentes por 800 pantallas da un numerito, digamos. Es decir, hay 8000 variables distintas que tenía que cambiar. Bueno, resulta que lo empecé a dimensionar cuando llevaba 2 días, 3 días, 4 días y no paraban de aparecer pantalla y yo cambiaba y ya algo rutinario porque yo entré laburando 8 horas como entry y era una cosa de... ya era automatizado el movimiento, tipo, era clic, cambio, pongo, clic, cambio, pongo, clic, y así 8 horas durante toda una semana. Y ahí fue cuando empecé con la primera crisis, digamos, en la cual yo empecé a decir, ¿esto es el laburo de programador? O sea, los programadores hacen esto, me meto a una oficina y voy a trabajar con un Excel y voy a hacer esto mismo, digamos. Entonces ahí fue como, no sé si esto es lo mío, no sé si esto es lo que me gusta, yo me esperaba otra cosa, quería resolver el problema, y a la vez uno empieza a escuchar, te dicen que, bueno, al principio no vas a tocar mucho código, vas a hacer más documentación, vas a hacer otra cosa. El problema es que no había documentación y yo sentía que era algo como súper básico, que yo tenía 2 o 3 años de experiencia como solo programando, y para mí eso era como la emoción del principio de decir, oh, esto está bueno, estoy metiéndome en un sistema nuevo, copado, grande. Se iba diluyendo porque básicamente no era lo que esperaba. Y bueno, el problema viene, y acaba un tip que les dejo y que es un error que cometemos mucho y que al principio por ahí es normal cometerlo, pero no hay que arrastrarlo en el tiempo, es que uno empieza a decir que las cosas están listas o van a estar listas para cierto tiempo, y cuando uno empieza no hay forma de que estimen cuándo va a estar algo. No hay forma. Si estimás que va a estar para el viernes, probablemente lo tengas en 2 semanas. O sea, es así. Y dicho eso,
eso, yo lo que empezaba a hacer era cargarme más de cosas. Entonces, venía el CEO de la empresa y me decía, bueno, ¿cómo vas con esto? Y yo por dentro, ya teniendo conocimiento, yo decía, no puedo ir una semana cambiando nombre de variable. Deben pensar que soy un inoperante, digamos. Entonces decía, no, ya está, pasa que están apareciendo algunas cositas y bueno, ya termino con esto, seguramente en 1 o 2 días ya está. El problema es que me faltaban cambiar 400 componentes más todavía y yo por dentro sabía que no iba a estar en 1 o 2 días. Pero bueno, entonces le dedicaba más y más y más y más. Y bueno, a ver, pasaba la semana y media y todavía seguía cambiando variables, semana y 4 días y 5 días y seguía cambiando variables y no terminaba más. Y el punto o el clic que fue lo que hizo que salga de esa tarea fue que básicamente el CEO dice, bueno, no, pará, vamos a asignarle otra tarea para que podamos ver a ver si realmente rinde, porque no cambiar variables, no. Y bueno, y ahí me asignan otra tarea de configurar parámetros, que fue cuando por primera vez se me abre como la matrix de lo que era un sistema real, un sistema que tenía una lógica por detrás y que era algo grosso, digamos. Y me desbloqueó un concepto que para mí es clave, que es el hecho de parametrizar las cosas, digamos. O sea, en este sistema estaba todo parametrizado. Entonces había tal abstracción del código que una persona no técnica podía configurar el sistema de arriba para abajo. Y eso me voló la cabeza, que en una base de datos estén guardados ciertos códigos de parámetros y que dependiendo qué parámetro esté activo para ese cliente, ibas a mostrarle algo u otro. Pero esto llévenlo a un extremo, estoy hablando de 800.000 parámetros, digamos, o sea, una locura. Y bueno, eso ya estaba avanzado y como que tuve que parametrizar algunas cositas que no estaban hechas todavía y fue como también otra crisis de nuevo, porque ahí me empecé a encontrar con que no había documentación, que ya tenía que tocar cosas un poquito más críticas, porque para poder parametrizar algo tenía que saber dónde se usaba ese parámetro, tenía que ver cómo se usaba y fue un caos, porque en este sistema donde trabajaba era un sistema ERP y el tema de los sistemas ERP es que tocan el core, el núcleo de un montón de cuestiones administrativas de una empresa, y no solo administrativas sino contables, fiscales y un montón de cosas que empecé a meter información teórica, fiscal, teórica administrativa, ver código y líneas y líneas y líneas de código y a todo esto en ese momento todavía la IA no estaba en un momento como para decir, bueno, analizame todo, viste que ahora tirás un analizame todo este proyecto y decime a ver de qué se trata, buscar. No había chance, era tipo, ponete a leer, buscá, control F, buscá y chao. Y bueno, entonces lo empecé a avanzar, en un momento como que le agarré el ritmo más o menos cómo trabajar. En ese momento me había enceguecido con esa tarea, o sea, yo quería que esa tarea esté perfecta, esté terminada. Todos mis recursos mentales diarios eran pensar y soñar cómo hacer eso perfecto para que todo quede parametrizado, digamos. Otra cosa que les recomiendo que no hagan es perfeccionar todo al máximo y casarse con una sola cosa, porque es probable que cuando estés en tu prime con una feature y digas, ya está, lo tengo acá, surja otro problema, te manden a hacer ese problema y se fue al carajo todo lo que tenías pensado. Entonces, no busquen perfeccionar todo, busquen hacer y sobre todo documentar para cuando vuelvan, pero no se casen con ninguna feature porque eso no funciona así. De hecho, ahora que estoy un poco más trabajando como autónomo, me doy cuenta de que el hecho de pensar y sobrepensar y recontrapensar features para dejarlas totalmente perfectas, lo único que te hace es perder tiempo, porque después te das cuenta que el cliente no está tan fino con todas las cosas y en realidad lo que quieren es que les funcione lo que ellos buscan y nada más. O sea, después lo demás lo vas perfeccionando con el tiempo, o tenés tiempo cuando surge un problema, cuando lo que sea lo agarrás de nuevo, pues si no es necesario casarse con ninguna feature. Y bueno, cuestión que estaba en esa, digamos, y de la nada mi compañero amigo con el cual ya estaba congeniando realmente, o sea, era como mi ídolo para mí, porque era un tipo que estaba hace 2 años en la empresa y para mí era como mi mano derecha, le llevaba mate, charlábamos, nos reíamos, lo que sea, era como mi mano derecha. Dice, muchachos, yo a partir de la semana que viene renuncio. Mentira, a partir de la semana que viene no, pero el mes que viene me las tomo. El problema es que yo en ese momento era un entry, o sea, estaba recién entrando a la empresa, había una persona que se dedicaba al área del sistema de gestión, que era para el que yo estaba tocando actualmente, y él era el único que se dedicaba al área web. Y el área web tenía como 6-7 proyectos, de los cuales 3 o 4 eran muy grandes, y ahí surge la necesidad extrema de que yo empiece a tocar cosas web. Cabe destacar que no era la única persona que había ingresado, éramos 2 los que habíamos ingresado, por ende no estaba solo, yo hasta ahí tranquilo, porque digo, bueno, somos 2 los entry, nos vamos a dividir bien las cosas, qué sé yo, bueno. El mismo día, mi compañero que había
entrado conmigo, que llevábamos 2 semanas juntos trabajando ahí, y él se estaba dedicando a la parte web, él se estaba preparando para la parte web, yo me estaba preparando para la parte del sistema de escritorio. Comunica también que se va a otra empresa porque consigue una oferta mejor, no sé qué, bla, bla, bla. Cuestión que de un segundo al otro, crisis total de nuevo, ahora era el único programador que estaba entrando y que se tenía que dar con los 7 proyectos web. Resulta que la empresa en la que yo trabajaba era un desarrollo común con tag web como lo que conocemos de React, Mongo, o ponerle la base que vos quieras, pero con React, digamos, o con Angular. No, esto estaba con PHP, pero no solo con PHP, sino que estaba con un framework de PHP que es de un país latinoamericano, el cual me complicó la vida más de una vez, porque la documentación no voy a emitir comentario, y aparte era como un low code, o sea, era como una especie de low code en el cual vos adentro tipeabas código en PHP, pero la mayoría de las cosas que son visuales las hacía con un low code. Ustedes no se imaginan la cantidad de malabares que yo tuve que hacer con ese low code, porque de low code no tenía nada en ese momento. O sea, vos ponías un botón y hacías una función que escribe un texto en ese botón y en vez de escribirse un texto en el botón se cerraba la ventana de Windows. O sea, así funcionaba, digamos. Entonces todo el tiempo tenía que rehacer el código del low code. O sea, un low code al cual yo lo estaba usando como low code, pero en realidad agarraba el código y lo hacía manualmente. Para que se den una idea, llegó un punto de tal locura que para poder hacer algo personalizable a nivel UI, o sea, tuve que inyectar código JavaScript directamente desde un HTML que estaba inyectando dentro del low code. O sea, era una locura. Para poder personalizar tenía que llegar a ese nivel. Literalmente era línea por línea, agarro con JavaScript, intercepto un div fantasma que estaba en el medio, de los cuales había 700 div uno arriba del otro que creaba el low code. Lo intercepto con JavaScript, lo elimino uno por uno y después le pongo mis cosas de arriba. Y no me pregunten cómo hacía para que sea responsivo eso, porque... Y agradezco haber trabajado mucho con JavaScript antes, porque si no, eso hubiese sido caótico. Pero bueno, esto que le estoy contando es un año después, o sea, ya cuando estaba mucho más bicho, pero desde el principio fue un caos el low code. Y bueno, y entonces se van mis 2 compañeros, tuve como ahí medio una adaptación, pero ¿qué pasa? Cuando una persona de tantos años se va de una empresa como el que estaba a cargo de web, es medio caótico, o sea, porque tanto los clientes no quieren que quede en la nada sus proyectos, la empresa sabemos que en cierto punto se desestabiliza porque es una persona que se encargaba de un montón de cosas, y sobre todo que en este caso no había mucha documentación, digamos. Entonces literalmente quedaba en la nada, y la nada está acá. Entonces bueno, empieza esa odisea de esas 2 semanas que faltaban para que el programador se vaya, y yo tipo intentaba aprender algo, pero él estaba con 300 millones de cosas y exigencias y claramente no me podía enseñar mucho. Entonces iba por mi cuenta y quedé en un limbo entre que ya no tocaba más lo de .NET, o sea, lo del escritorio, y empiezo a tocar cosas con este framework, y me encuentro con más dificultades para usar el framework que para programar como tal, digamos. Entonces bueno, me la di contra la cabeza durante 2 semanas, o sea, era 24 horas de mi día dedicado a aprender eso. O sea, trabajaba las 8 horas, me rompía la cabeza ahí, llegaba a mi casa y seguía haciéndolo porque de alguna manera tenía que aprender eso, porque mi compañero se iba a ir, el otro se fue, me quedaba todo a mí, y yo lo tomé como una responsabilidad buena en cierto punto de decir, bueno, a ver, loco, yo ya sé que la voy a pasar como el culo, pero esto es lo que me va a hacer aprender, digamos. Entonces sí o sí aprovecho que me están pagando para esto, digamos. Entonces bueno, hice lo que mejor pude y me encontré con el día 0 desde que mi compañero se fue, sin saber cómo programar en ese framework, pero no, eso no es lo peor, sino sin conocer técnicamente ni siquiera el objetivo de los proyectos. O sea, yo me encontré con 7 proyectos, de los cuales 3 eran gigantes y no sabía de qué se trataban esos proyectos. Fue un baldazo de agua fría, digamos. Y empieza por ahí la importancia de las habilidades blandas, digamos, porque a muchos de esos tenía que ir presencialmente y era a defender lo que otro programador había hecho sin saber, cosas que me preguntaban ni siquiera de qué se trataba el proyecto. Y bueno, y era atajar pelotazo, y bueno, y ahí uno se va curtiendo también. O sea, son esas habilidades sociales de poder hacer que el cliente tampoco sienta que está en manos de nadie, que por el otro lado te dé el tiempo para poder meterte
ponerte lo más rápido posible en eso y ponerte a punto, digamos, y poner a punto los sistemas. Ahí empieza un montón de idas y vueltas buenos en todos los proyectos en los que estuve trabajando, que hacía hasta soporte presencial, porque iba hasta los lugares a hablar sobre el proyecto y sobre los avances y un montón de cosas. Me llevo muy buenas personas, creo que una de las mejores cosas que tuvo eso, de todas las personas que conocí, digamos. Y bueno, y sobre todo, uno cuando está en esas situaciones es donde más aprende, o sea, cuando estás en esas situaciones donde es de crisis o de desconocimiento o de que uno tiene que improvisar y sobre todo dar una respuesta, es donde más aprendes. Y siento que esta carrera es, la verdad, un poco mucho de incertidumbre. Uno nunca sabe cuándo se va a romper, ni cómo se va a romper, ni por qué, no se saben muchas cosas, no sabes qué es lo próximo que va a venir, no sabes qué es lo que va a salir, cuál es el cambio que va a venir ahora. De hecho, hoy en día con la IA no sabemos menos todavía. Y bueno, un poco eso fue todo. Con el pasar del tiempo me quedé a cargo de todos los proyectos. En uno de los proyectos cerré más de 180 bugs, porque lo tengo contado, más todas las funcionalidades nuevas que creé. Empecé a incursionar en el mobile y todo esto solo como único programador. Ya ha pasado un año más o menos, se empiezan a incorporar más chicos, habrán pasado como 5 chicos más, de los cuales todos una masa y al final fueron quienes me ayudaron a tener mi primera experiencia como líder técnico, como líder de proyecto. Y bueno, pero eso lo dejo para otro día, como de un día para el otro pasé de ser un junior a ser un líder de proyecto. Nada, en este video más que nada contarles un poco cómo fue mi primera vez como programador en una empresa. Siento que es algo que se vive una sola vez, si bien todo el tiempo hay incertidumbre, ya uno la empieza a tomar a los problemas de otra manera. Hoy en día tengo un socio al cual le enseñé a programar prácticamente, no como tal, pero sí lo ayudé muchísimo en sus inicios y el cliente que tenía yo lo compartí con él. Y bueno, hoy me doy cuenta que hay muchísimas situaciones donde él se vuelve loco por cosas que pasan y yo ya me doy cuenta que por ahí no son tan caóticas, que se pueden solucionar, ya sean técnicamente rápido o intentando hablar con el cliente con ciertas habilidades blandas que son muy importantes, porque muchas veces las cosas técnicas no pueden ir a la velocidad en la que quiere el cliente, pero lo que sí no es negociable es el trato y sobre todo dejar tranquilo al cliente siempre, porque el mayor problema es que el cliente desconoce de la tecnología y está bien que sea así. Y lo que menos hay que hacer hoy en día, y esto es una filosofía por ahí que siempre adopté como programador, es desinformar al cliente. Ya sabemos que las personas normalmente no tienen ese conocimiento y no tienen que por qué tenerlo, entonces uno no tiene que aprovecharse de eso, sino al contrario, transmitir tranquilidad, transmitir por ahí, bajar a tierra lo más fácil posible esa tranquilidad al cliente para que todo pueda seguir bien, digamos. Así que bueno, eso fue todo por este video. Se van a venir más videos, tengo una camarita como les dije, así que se van a venir muchos más videos con mejor calidad y eso. Y voy a volver a reactivar el canal de Un Programador Viajando, así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.